Bendiciones para todos, dándole gracias al Eterno que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes y de esta forma poder estudiar la Torá, que se traduce como instrucción, los 5 primeros libros, también conocidos como Pentateuco o en hebreo también como Humash. Así que Abraham está en el camino de un desarrollo espiritual que también tiene que ser el camino que todos nosotros debemos transitar con el objetivo de hacer la voluntad del Eterno y en función de ello la obediencia, que es tan importante. Recordemos que la obediencia siempre será el acto de aquello que se nos demande, pero que internamente nosotros no estemos como que deseando hacerlo, convencidos de hacerlo. Aquello que a nosotros nos gusta, no necesitamos obediencia, simplemente lo hacemos. Pero obedecer conlleva tener un dominio, un control de nuestra alma, de esos deseos, de esas pasiones y poder hacer exactamente la voluntad del Señor. Y para eso el dominio propio que solamente se adquiere a través del proceso de nuestro carácter. ¿Por qué? El carácter es sumamente importante en la vida de todo hombre y de toda mujer. El don y el talento que el Eterno te ha dado te llevará tan lejos como tu carácter te lo permita. Por lo tanto, tu carácter pudiera proyectarte en función de lo que es tu propósito, o si no es procesado, pudiera limitarte, pudiera coartarte dentro de tu crecimiento. Así que de allí la importancia de forjar el carácter, y eso solamente se hace a través de los procesos, y dentro de cada proceso las diferentes pruebas que hay, y en este particular vemos que Abraham tuvo que pasar por 10 pruebas, como enseñan algunos rabinos, otros dicen que 12, pero la posición sefardí son 10 pruebas. Desde un punto de vista espiritual, cuando vemos la vida de Abraham Avinu, constantemente estaba como que combatiendo entre su intelecto, lo que pudiéramos ver como la lógica del hombre, y la fe. Y en nuestro caso, aprender de su vida para entender que la fe siempre tiene que superar al intelecto. El Eterno nos demanda y nos demandará muchas cosas que no tienen lógica. De hecho, el pueblo cuando recibió la Torá dijo, Naaseh benishma. Primero haremos y luego entenderemos. Porque en el camino del Eterno lo importante no es entender mucho. A pesar de que es necesario el conocimiento y la revelación para caminar en fe, porque de allí se manifiesta el bitajón o la confianza en esa palabra, lo importante no es que nosotros estemos entendidos plenamente, pero sí convencidos de que tenemos que actuar. Y en función de ello dar esos pasos de fe que muestren más allá de lo que nosotros podemos concebir como conocimiento, que nuestro compromiso supera cualquier cosa. Y que aquello que internamente pudiera surgir como duda, como temor, pudiéramos enfrentarlo siempre y cuando caminemos en fe, siempre y cuando obedezcamos. Por lo tanto, dentro de la vida de Abraham, nos muestra que lo relevante de todo esto no es cuánto tú entiendes, sino cuánto tú obedeces. Pero para obedecer necesitamos tener una revelación de aquello que el Señor nos demanda. Y de allí la importancia de esa búsqueda diaria, de esa verdad que nos pueda liberar, que nos pueda convertir, que nos pueda santificar. Así que en el caso de Abraham vemos que le llevó a alcanzar su fe un estado de conciencia que ya no se rige por el intelecto, sino por una relación íntima con el Eterno que lo acerca cada vez más a Él. Y que de esta forma la fe no conoce límites. Cuando nosotros caminamos en fe, cuando le creemos al Eterno, podemos hacer cosas que para nosotros en el plano natural o la lógica es inconcebible, pero para el Eterno lo es. Lo que pueden ser nuestras limitantes, para el Eterno simplemente son muestras de cuánto podemos nosotros hacer en pro de aquello que el mundo no entiende o no lo concibe. Así que
es importante para nosotros que podamos salir de esa visión que tenemos en túnel o de una mente cuadrada, encajonada, porque dentro de la Torá eso va a ser un impedimento muy grande. Nosotros leemos en la Torá o en toda la Tanakh, leemos los grandes milagros, los prodigios, la forma sobrenatural como el Eterno actúa, actuó y actuará. Y a pesar de los milagros y todo lo que vemos, muchas veces como que nos cuesta poder caminar también en milagros. O sea, aceptamos todos estos milagros y las maravillas en otras personas, pero poder aceptarlo en nosotros, pareciera que nuestra mente nos jugara una mala pasada. Y allí el dominio o el control de lo que tenemos en nuestra mente, que como dice Pablo en Romanos 12, necesitamos renovarla para conocer la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. Una mente no renovada será un impedimento en el desarrollo de la persona. Así que la fe viene a tocar la esencia, esa esencia misma de lo que es el ser, y que está por encima de su mente. Abraham dejó a un lado todos los conocimientos que había querido, y de hecho venía de una tierra totalmente pagana, y a través de ese caminar, a través de ese transitar en medio de pruebas y basado en la obediencia, empezamos a ver un crecimiento en Abraham. Los sabios nos enseñan que la forma de transitar es visto para nosotros no como un camino, una línea recta, sino más bien como un camino en forma de escalera, donde cada peldaño viene a ser como una etapa de nuestra vida, donde nosotros decidimos o si bajamos, si nos quedamos o si subimos. Y en ese peldaño o en esa etapa se vive un proceso con diversas pruebas. Y si superamos todo esto, nos va a otorgar en esa etapa recursos que será la base para transitar en la otra, donde vamos a tener que enfrentar nuevos desafíos en ese nuevo peldaño. ¿Qué es lo que nos enseñan nuestros sabios? Y en este caso, Ramjal. Ramjal nos enseña que estamos en un peldaño y que cuando nosotros adquirimos algo que se nos ha revelado, eso nos abre una puerta para poder escalar siempre y cuando obedezcamos lo revelado. Pero si nosotros no actuamos conforme a ello, podemos quedarnos estancados, o si somos indiferentes o dudamos de ello, pudiéramos más bien descender. Todo depende de la actitud de la persona frente a aquello que le está siendo revelado, será lo que traiga como resultado su elevación o su descenso. Y eso es algo que decide la persona. Contiene lo que dentro de la visión sefardí es la última prueba, la 10ª prueba, que viene a ser lo que se conoce como la Kedah Ishat o la atadura de Isaac, que es cuando el Eterno le pide que sacrifique a su hijo. Pero en este caso le dice claramente, al que tú amas, porque si no es así, sacrifica a Ismael. Pero le está pidiendo al que ama, porque en nosotros se tiene que ver realmente cuán comprometidos estamos cuando a pesar de aquello que nosotros amamos, podemos dejarlo por el honor del Eterno. De hecho, el mismo Mesías dice, el que ame más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos que a mí, no es apto para el reino. No es una condición dejar de amarlos para ser parte del reino. Pero un momento de nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones. Y la opción debe ser siempre el Eterno. A pesar de que sea difícil, a pesar de que sea dura, a pesar de que nos confronte, nunca habrá una decisión mejor que optar por el Eterno. Vemos acá que se le ordena en esta parashá a Abraham sacrificar a su hijo amado que es Isaac, que viene a ser el resultado de una promesa dada por el Eterno y que vamos a ver. Y que en medio de esa prueba, Abraham no se quejó. Es curioso porque vemos que cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no dijo nada.
Pero cuando el Eterno le mostró que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, él intercedió en favor de los malos. De todos aquellos que son Rasha, él intercedió, pero por su propio hijo no lo hizo. Entonces, ¿qué sucede en medio de esto? Que tiene una actitud como que más llena, entre comillas, de amor o de misericordia hacia un Rasha, hacia un malvado, y no hacia su propio hijo. De hecho, no vemos que él dialogue con el Eterno, pidiendo que le explique, no empieza a negociar como lo hizo en otras ocasiones. O sea, pareciera, por lo que vemos en la Torá, que él percibe que esto era algo que él debía hacer. Muchos sabios enseñan que él estaba aferrado al hecho de que a través de Isaac, él iba a engendrar o se iba a desarrollar esa promesa de ser padre de multitudes. Y por lo tanto era como un desafío en el cual él estaba viendo hasta dónde me va a llevar a mí el Eterno, que a pesar de cuánto costó en lo humano el hecho del nacimiento de Isaac, ahora pide matarlo. Entonces, ¿cómo va a ser para que esta generación surja estando mi hijo muerto? Entonces, como que la expectativa de Abraham de ver cómo se va a dar esto. Y yo creo que esto nos enseña muchísimo porque nosotros deberíamos aprender de eso. Cuando se presentan circunstancias difíciles, duras en nuestra vida, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué forma nos va a sacar, nos va a liberar el Eterno en medio de esto? O sea, esto es como que una oportunidad más donde el Señor plantea todo un escenario para poder mostrarnos la manera como Él opera, su grandeza, y que podamos conocerlo mucho más, pero también conocer nuestro potencial, lo que el Eterno ha depositado en nosotros desde que fuimos creados y que muchas veces no lo sabemos hasta que somos probados, hasta que pasamos por circunstancias donde nos miden, y eso es necesario para saber de qué estamos hechos. Lo que sí no podemos obviar es que no somos los mismos los que entramos en los procesos a aquellas personas que salimos del proceso. El proceso siempre va a crear en nosotros elementos que no teníamos conocimiento de ellos, pero que dentro de nosotros estaban. Y por eso es que el Señor muchas veces nos exige cosas para que eso brote. Y a veces puede ser doloroso, pero necesario. Así como el parto de un niño puede ser doloroso, pero el niño tiene que salir. De hecho, cuando vemos esto, Isaac a Abraham le dice, Padre mío, y él le responde, aquí estoy, hijo mío. Y dijo él, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dijo Abraham, Elohim, él proveerá para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron ambos andando juntos, como aparece en el capítulo 22, 7 al 8 que vamos a leer. Y es importante porque vemos que tampoco Isaac hizo algo contrario al momento en el que va a ser sacrificado. De hecho, nos llama poderosamente la atención porque él tampoco le contó a su esposa Sara lo que iba a hacer con su hijo. O sea, hay momentos en nuestra vida de que aquello que el Eterno nos ha revelado o nos ha demandado, no podemos confiarlo a otra persona, sino que tenemos que actuar en línea directa con el Eterno y enfocado en ello. Así que dentro de todo esto es importante porque también vemos que Elohim le dice inicialmente, ahora toma tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí como sacrificio sobre uno de los montes que yo habré de indicarte. Y dice la Escritura que vio el lugar desde lejos, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio desde lejos? Los sabios enseñan que él vio una nube que envolvía la montaña y dijo, ese es el lugar donde el Señor me dijo que voy a sacrificar a mi hijo.
Pero lo curioso es que solamente Abraham e Isaac vieron la nube, vieron la presencia, esa entidad espiritual flotando o sobre la nube. No había nada más. Cuando Abraham le dice a los jóvenes que iban con él, que muchos dicen que quienes iban con él eran Eliezer e Ismael, estas personas no vieron nada. Y ellos le dicen a estas personas que lo están acompañando, quédense ustedes acá con el asno. O sea, debemos notar que la palabra hebrea para asno es hamor en hebreo, hamor, que está relacionada con la palabra homer. Homer traduce como lo físico, como lo material. O sea, diciéndole, ustedes nos están acompañando, pero solamente hasta acá, porque ustedes solamente captan lo físico, ustedes solamente ven lo material. Ustedes no pueden percibir aquello que Isaac y yo sí percibimos, porque somos los que están siendo llamados por el Eterno para esta labor. Como ustedes no son los llamados, ustedes no pueden ver lo que yo veo. Y por lo tanto, la opción es que ustedes se queden. No pueden ir con nosotros. Y de hecho, son ellos los que suben. Cuando el momento de la ejecución llegó, Isaac fue atado al altar y nunca le fue ordenado a Abraham atar a Isaac. Y de hecho, la queda Isaac, como se le llama, la atadura de Isaac, es bien llamativa por todo lo que representa. Y de allí que vemos que la palabra hebrea para atar, que es akedah, no solamente es como el amarre físico a Isaac, sino que la akedah también traduce como yo estoy amarrándome a la palabra del Eterno. O sea, yo voy a obedecer y voy a sacrificar a mi hijo, pero yo estoy amarrado a la fe en la cual estoy depositando mi confianza en el Eterno, que algo va a hacer. ¿Qué cosa? No lo entiendo, pero lo veré. Y yo simplemente voy a estar aquí atento a ver qué es lo que va a hacer el Eterno para cumplir su palabra, a pesar de que me está pidiendo algo que pudiera ser visto como la destrucción de la promesa. Quiere decir que muchas veces el Eterno nos va a demandar de nosotros hacer cosas que pudieran ser contrario a lo que nos prometió. Pudiera ser diferente a lo que nos prometió. Para saber si nuestra fe, si nuestra confianza, si ese bitajón, si esa emuná no cambia producto de lo que vemos. Si nosotros podemos caminar más allá de nuestra vista. No actuar como los que iban con ellos, que se quedaron con el asno. Porque solamente de lo material. Nosotros tenemos que trascender de lo natural, de esta realidad, para poder caminar en la verdad, que viene a ser lo que el Eterno nos revela de los mundos superiores, y de esta manera estar conectado con Él. De los cielos el Señor siempre nos revela cosas que son inconcebibles en este plano terrenal, y nos las revela para que nosotros seamos elevados de este plano terrenal y podamos vida que puede transformarse en una prisión, en un cautiverio. El problema es que muchas veces las personas se enamoran de su cautiverio. O sea, hay creyentes que sufren del síndrome de Estocolmo. O sea, aman sin darse cuenta su prisión. O sea, salir o ser libre de sus ataduras mentales, de su religiosidad, es muy fuerte. Y prefieren vivir muertos en esa religión que ser libres y tener vida, como dice la palabra, a través de lo que el Señor le está revelando. Y son las decisiones que nosotros necesitamos tomar. ¿Qué es lo que debo sacrificar para pasar a otro nivel? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Eterno que deje para avanzar en este desarrollo espiritual? En pro de mi elevación, de mi crecimiento. Dice luego, cuando vemos todo esto, que
Abraham retornó a sus jóvenes hombres y ellos se levantaron y se encaminaron juntos hacia Beersheba. Pero nos llama la atención que dice Abraham retornó a sus jóvenes. No dice Abraham e Isaac retornaron a los jóvenes. Y aquí es donde empezamos a ver algunas cosas bien interesantes. Porque los grandes rabinos nos enseñan, y quiero que oigan muy bien, porque una cosa es lo que enseña la religión y otra cosa son los misterios, aquello que nos revela la Torá, que tenemos que no solamente llegar a la letra, sino ver detrás de la letra lo que está allí escondido. Los grandes sabios de nuestro pueblo nos enseñan que cuando Abraham llegó con Isaac, lo sacrificó. Lo que hizo no fue quemarlo, porque era un holocausto, pero lo sacrifica. Y por eso dice que Abraham retornó a sus jóvenes hombres, y ellos se levantaron y encaminaron juntos hacia Beersheba, pero nunca menciona que retornó con Isaac. De hecho, Isaac no aparece más, sino posteriormente. O sea, ¿por qué la Torá no nos muestra qué pasó con Isaac? ¿O por qué la Torá no nos cuenta de ese descenso de Abraham? ¿O qué pasó con Isaac? ¿Por qué no lo menciona y dice, bueno, Abraham bajó nuevamente con Isaac? Sino que simplemente vemos esto. Recordemos que Isaac es visto como un modelo de lo que sería el Mashiach en Isaías 53. Por lo tanto, Mashiach puede mostrar quién es a través de Abraham y de Isaac. O sea, cuando Mashiach dice, Abraham vio mis días y se gozó, él estaba viendo en Isaac y lo que estaba haciendo en su hijo al mismo Mashiach y lo que haría. O sea, hijo, yo te tengo que sacrificar porque tú eres el modelo del Mashiach, de aquel que va a morir y resucitar para restaurar y restituir todo. Y la promesa que el Eterno me dio a mí de ser padre de multitudes se pueda cumplir. Y de esta forma, todos aquellos que vienen del linaje del Mashiach también sean parte de mi linaje y también del pacto y todas las bendiciones que están dentro de él. Y por eso es que muere. Pero el Eterno le devuelve la vida a Isaac. ¿Qué es lo que quema? El animal que después le dice, no toques a tu hijo, ahí está un animal. Y este es el que quema. Cuando vemos esto, de hecho, cuando vemos los grandes cabalistas, nos enseñan que Isaac viene a ser esa figura mesiánica. Y de hecho, vemos que Isaac, que traduce como el que se ríe o risa, también en relación a Mashiach, ellos hablan de que Mashiach se regocija y utilizan los valores numéricos de ambos como uno solo. Por lo tanto, Abraham Avinu se dio cuenta que el Eterno solamente estaba dejando la base en ese momento de lo que habría de suceder en un futuro a través del Mashiach, y que por lo tanto ese evento se iba a repetir. Ya no siendo Abraham el que entregue a su hijo, sino el mismo Eterno quien entrega al suyo. Y por eso es que Isaac resucita, porque es el modelo de lo que haría Mashiach ben Yosef, que en este caso viene a ser Yehoshua. Así que Abraham se da cuenta que el Eterno lo que le está pidiendo puede ser dentro de la lógica inexplicable, pero viendo más allá, tuvo una gran revelación, y en medio de ese emuná, al obedecer, el Eterno le mostró cosas que no veía. Lo que para nosotros
es una limitante, una barrera en tiempo, en espacio. Para el Eterno no. O sea, el Eterno llevó a Abraham en una proyección hacia el futuro de lo que habría de hacer. Y por lo tanto, cuando vio todo lo que iba a pasar, vio en Isaac simplemente todo un proyecto. Vio en Isaac cómo toda la redención se iba a cumplir. Por eso es que lo hizo. Algunos dicen que él habló con Isaac y le dijo: verás grandes cosas, hijo mío. Verás grandes cosas. O sea, todo aquello que el Eterno le reveló a Isaac, y que de hecho Isaac también le revela a Jacob, que luego se transforma en Israel. Lo que Isaac experimentó luego de morir y resucitar fue lo mismo que él le transmitió a Jacob cuando le cambian posteriormente su nombre por Israel, al punto que antes de morir Israel llama a sus hijos y les dice: yo les voy a revelar a ustedes lo que va a acontecer en los días futuros, en esa era mesiánica. Y cuando va a mostrar lo que se le había revelado a través de su padre Isaac, dicen los sabios que entonces se cegó, se le fue la nebuá, la revelación, la profecía, y lo que hizo fue bendecir a cada hijo, pero no les mostró lo que habría de acontecer. Todo esto es interesante porque caminar en obediencia siempre nos va a llevar a niveles de revelación mayor, siempre nos va a dar acceso a un mundo que no vemos, a una verdad que trasciende sobre esta realidad. Caminar una vida conforme al Eterno es dar pasos que solo aquel que le fue revelado puede llegar a dar. Por esto no es un asunto de conocimiento. El conocimiento usted lo adquiere y eso se aloja en su mente, en Jacará, en una parte que se traduce como Segel, que es el intelecto. Y eso lo hace usted estar consciente de aquello que el Eterno le demanda. Pero la palabra revelada, aquello que viene de los mundos superiores, el Eterno lo aloja en su Neshama, en su hombre interior, aquello que tiene contacto directo con el Eterno, de donde vienen esas emanaciones. Y de esta forma usted empieza a caminar y dar pasos que van más allá de esta realidad. Poder hacer cosas que al ojo humano es inconcebible, pero para usted lo sobrenatural es natural. Y a eso es lo que el Eterno nos quiere llevar. El Eterno nos quiere sacar de este cautiverio, nos quiere sacar de estas limitantes, de esta cárcel que viene a ser la realidad, de esta prisión, para que podamos caminar en este mundo sin ser de este mundo, como dijo Yehoshua. Señor, ellos no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. No los saques de este mundo, pero guárdalos del mal. O sea, guárdalos de todo aquello que puede crearle una visión distorsionada de tu verdad y que puedan ser prisioneros de esta realidad. Guárdalos de todo aquello que atenta contra la Torá. Una mente limitada jamás podrá transitar en emuná. Una mente limitada forma o actúa de manera tradicional. Por eso es que el religioso es un prisionero socialmente aceptado, porque dentro de su religión se siente protegido. Y por lo tanto aquí me quedo, esto es mi zona de confort, esto es lo que me hace sentir a gusto. Y nosotros estamos llamados a destruir ese tipo de fortalezas mentales, a destruir aquello que nos puede coartar, aquello que nos puede limitar para trascender. Usted y yo no somos cualquiera. Usted y yo somos personas escogidas por el Eterno para hacer grandes cosas. Pero para que usted y yo podamos hacer grandes cosas,
No podemos seguir haciendo las mismas que hacemos. Usted no puede llevar una vida natural y querer experimentar lo sobrenatural. Usted tiene que caminar en lo natural con expectativa de lo sobrenatural para que pueda poseer esa revelación que haga que usted trascienda. Por eso es que el Eterno tiene que tallar al hombre, tiene que moldear al hombre, tiene que forjar en él grandes cosas para llevarlo a su propósito. Y ese es el proceso de quebrantamiento. Y eso no es un castigo, es simplemente la manera en la cual el Eterno trabaja internamente en nuestra vida. Y por eso es que actúa como actúa. En Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a estudiar la Torá. Vamos a entrar en esta voluntad del Eterno expresada en letra, en esta gran revelación que el Señor nos da a través de su palabra. Poder ver más allá de la letra. Génesis 18, verso 1 y 2 dice: después les reveló, o después le apareció. De allí Vairá, como se llama la parashá o la porción de hoy. Después le apareció el Eterno en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Entonces llama poderosamente la atención porque dice, después le apareció el Eterno en el encinar, cuando él estaba sentado, pero dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Cuántos estaban entonces? ¿Cuántos estaban realmente allí? La expresión "y apareció" referida al Eterno hace alusión a que él, en el uso de su soberanía, decide enviar a Abraham estos 3 mensajeros en su nombre, para 3 propósitos diferentes. Abraham Avinu, o Abraham nuestro padre, fue un extremo reverente, una persona apegada por completo a la voluntad del Eterno. Abraham preparó con mucho esmero lo que ellos tenían que hacer en pro de la obediencia. Y de allí vemos cómo actuó al recibir a estas personas. Cuando vemos nosotros los enviados, la expresión es malachim, que muchas veces traduce como ángel. Y dentro de estos también vemos nosotros que hay un título que se llama el ángel de Jehová, como aparece en nuestras traducciones de la Biblia. O sea, el título del malaj, del Eterno, se le otorga a un ser espiritual para hacer una tarea en el cual se le dan mayores atributos que a cualquier otro mensajero. O sea, los mensajeros que están llegando acá, que son 3 mensajeros, están limitados a hacer exactamente lo que el Eterno les dice. Pero en el caso del malaj del Eterno, puede actuar como si fuera el mismo el Eterno, por lo que se le está confiriendo como autoridad. O sea, una persona enviada por el Eterno, dependiendo de la labor que va a realizar, el Eterno lo dota de una autoridad al punto tal que puede presentarse y hablar como si fuera el mismo Eterno. De hecho, cuando el Eterno envía a Moisés, le dice, tú serás por Elohim. O sea, tú vas a ser una autoridad. Y cuando habla Moisés, habla como si fuera el mismo Eterno. Y de allí muchas veces se empiezan a establecer conceptos que no son. Como el caso del ángel del Eterno y otra serie de cosas que el cristianismo tradicionalmente maneja como una teofanía. O las apariciones del Mesías en ese momento. Y eso no es así. No es verdad.
Nosotros necesitamos conocer la Torá y lo que se ha enseñado siempre para poder tener claridad de aquello que está en la palabra, para no apegarnos a presunciones, sino a verdades contundentes, y que de esta manera podamos ser bendecidos con todo ello. Siempre que vemos nosotros dentro de la Escritura, como en este caso, los malachim, que traduce muchas veces como los ángeles, que son mensajeros del Eterno, siempre nos muestran que hay una misión específica para estos mensajeros y un tiempo determinado para hacerlo. De ahí que cada uno de ellos, en el caso de nuestros patriarcas, iban siempre con un propósito único. De hecho, se enseña en un midrash que uno de ellos iba precisamente con el fin de sanar a Abraham, producto de lo que había sucedido con el Brit Milá, y posteriormente entonces liberar a Lot. Otro malach simplemente fue enviado para anunciar la llegada del hijo Abraham con Sara. O sea, hacia él se dirige como si fuera hacia el Eterno mismo, dado que este es el que da la promesa del hijo, tanto a nuestro patriarca como también a ella. Y el otro es con el fin de destruir las ciudades de Sedón y Amorá, o conocidas como Sodoma y Gomorra. Estas personas son las utilizadas para recibir este mensaje, en este caso Abraham y Sara, de estos mensajeros. Y de esta manera entonces poder conocer lo que el Eterno tenía para ellos. Según el Talmud, aquí había dos tipos de manifestaciones sobrenaturales. Primero, una manifestación de la Shekinah del Eterno, donde su presencia se manifiesta, y por eso Abraham dice que lo ve a él, y dice, y con él tres personas, y con él tres más. Entonces, cuando habla de ese él, es la presencia del Eterno en medio de ellos. O sea, él pudo ver la presencia del Eterno, y con la presencia del Eterno, estos tres enviados. Por eso es que luego ve, cuando alza su vista, estos tres malachim. Entonces el Talmud enseña que estos tres malachim eran Mijael que viene a anunciar el nacimiento de Ihad, Gabriel, que viene para destruir a Sedón y Amorá, o Sodoma y Gomorra, y Rafael, que viene para sanar a Abraham de la herida de su Brit Milá, que estaba reciente. Se enseña que entonces posteriormente de este evento, Mijael acompaña a Gabriel para destruir a Sodoma y Gomorra, y son los que se presentan en casa de Lot. Pero miren que cuando vemos en la Torah dice que vienen tres hombres. En hebreo, Sheloshah Anashim. Y más adelante vemos que dos de los tres se alejan y son los que van hacia Sodoma y Gomorra. Y uno de estos tres se queda con Abraham. En el capítulo 19, verso 1 está escrito, llegaron pues los dos ángeles, los malachim, a Sodoma al caer la tarde. Estos malachim, que es el plural de malach, y traduce como mensajero o como enviado. Y de allí que muchas veces, cuando en nuestras Biblias vemos la expresión ángel, también debemos estudiarla con mucho cuidado. Porque la expresión que vemos en la Biblia de ángel viene de una expresión en hebreo que es malach. Y a veces malach traduce como enviado o como ángel. Pero en el caso de enviado puede ser un ser humano o puede ser un ser espiritual. Entonces, leer muy bien el contexto para saber de qué tipo
de persona o de ser es el que se está manifestando o está siendo enviado como mensajero. Puede ser un hombre o puede ser un ángel realmente. En este caso, un ser espiritual. Dice luego en Génesis 18, capítulo 18, versos 3 y 5. Génesis 18, versos 3 al 5. Dice: Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y vemos allí cómo habla, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Esa expresión gracia o gesed, que muchas veces se enseña en la tradición que viene o se manifiesta ahora y que por lo tanto existen las dispensaciones y toda esta teoría contraria a la Torá, donde nos muestra que la manifestación de cada dispensación supera y anula la previa. Por lo tanto, si estamos en la dispensación de la gracia, supera y anula la previa que viene a ser la de la ley. Esto nos indica que cuando nos acercamos más a la gracia nos estaríamos alejando más de la ley, o cuando me acerco más al Mesías me alejo más de Moisés, o viceversa. Y esto no es cierto. La gracia no viene como resultado de la manifestación del Mesías hace 2000 años aproximadamente. La gracia viene a ser la que trae más bien al Mesías. La manifestación de la gracia dentro del plan de redención trae como resultado que su tiempo, el Mashiach, se tiene que manifestar. Por lo tanto, el Mashiach es una consecuencia de la gracia y no al revés. La gracia y la Torá siempre han convivido, no son antagónicas. La gracia es el favor del Eterno para actuar en nosotros cuando todos quedamos destituidos y de esta manera poder revertir el daño. Pero revertir el daño no para que sigamos actuando de forma impía y contraria a la voluntad del Señor, sino para que ahora caminemos de forma correcta, apegados a su Torá, que como dicen los salmos, esa Torá es la que convierte el alma. Y esa misma Torá es la que nos lleva a un nivel de kedushá o de santificación. Por lo tanto, la Torá y la gracia siempre están manifiestos. Y vemos acá como Abraham dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, y evidentemente la halló por todo lo que aparece allí, nos muestra que el favor del Eterno siempre ha existido. De hecho, establecer el plan de redención y con ello al Mashiach es una manifestación palpable de la gracia o de ese gesed de parte del Eterno en pro de la humanidad, a la cual creó a su imagen y semejanza con un propósito. Entonces, las personas que dicen esto, lamentablemente, están dentro de un cajón religioso que no los permite ver más allá lo que la palabra establece y que muchas veces no leen por ese mal concepto de Antiguo y Nuevo Testamento y que uno queda como que eliminado. Aunque de ese Antiguo Testamento que tanto se critica, muchas veces se sacan elementos y citas bíblicas para aplicarlo en sus iglesias. Por lo tanto, cuando vemos nosotros y en la Escritura nos damos cuenta que la gracia y la Torá, que ese es otro punto también que necesitamos considerar, siempre han convivido. Y por otro lado, lamentablemente la expresión Torá pasó al griego como nomos y luego al español como ley, y eso empezó a descontextualizar muchas cosas, al punto que mucha gente habla de la ley de Moisés o la ley mosaica, y eso es un error. Si decimos la ley de Moisés o la ley mosaica, estaríamos atribuyéndole a Moisés la creación de la Torá, como si él hubiera subido en Sinaí y se hubiera apartado a pensar, bueno, ¿y ahora qué les pido yo a ellos? ¿Qué establezco como orden? ¿Qué les demando? Y no es así. Fue el Eterno el que le dijo a Moisés qué es lo que tenía que escribir para que la gente se apegara al Eterno, no a Moisés, que era el instrumento. Por lo tanto, la gracia y la Torá
mal traducida como ley, conviven, no tienen ningún problema, no son enemigos. Y acercarse a la Torá no es alejarse de la gracia, sino más bien acercarse a la Torá es para vivir conforme a ella, dándole al Eterno la gloria y la honra por su gracia. Porque a través de la misma es que podemos tener o recibir la Torá. Así que vemos allí que dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ahora, es interesante porque dentro de estas expresiones, cuando vemos los seres espirituales, y de allí por eso es que son vistos en Sodoma y Gomorra como hombres, se utiliza la expresión Ish. Ish, dentro de los seres espirituales, como se enseña en el Talmud, viene a ser como el nivel más bajo, la forma en la cual ellos se pueden manifestar, en la manera en que ellos pueden descender a este plano y poder ser vistos, poder ser oídos. O sea, la manera en la cual ellos pueden como que socializar con aquel que fue establecido por el Eterno para llevarle un mensaje. Y que en una condición diferente, el ser humano no pudiera captar el mensaje de este ser espiritual. Y por eso tiene que vestirse con este ropaje o con esta vestidura en este nivel para poder darse a entender al ser humano. Así que cuando vemos esto, lo que hace merecedor a Abraham de ser el punto de origen es que su vida se construyó a fuerza de obediencia, de fidelidad. Y por eso experimentar lo que es la expresión Hinení, o como se traduce heme aquí, no es simplemente un acto de presencia. No es simplemente, bueno, aquí estoy, cuenta conmigo. Hinení conlleva un gran compromiso. O sea, Hinení es, yo dejo a un lado mi punto de vista, yo dejo a un lado mis planes y todo lo que yo tengo, sea bueno, sea malo, por hacer lo que tú me estás demandando. Considerar que lo que el Eterno le está estableciendo es mayor y supera aquello que él puede concebir. Por lo tanto, Hinení no solamente es aquí estoy. Hinení va más allá. O sea, es la esencia de la vida, es elegir en qué forma nos vamos a unir con el Eterno en todo momento. Es la manera en la cual desarrollamos un estilo de vida en el cual nos vamos uniendo con el Eterno. Y ese proceso de unión con el Eterno se llama Debekut, unirse, adherirse, que es el mismo proceso que logró el Mashiach. Por eso Mashiach dice, el Padre y yo uno somos. Llegar a ser Ejad viene a ser el resultado de este proceso de Debekut que solamente se alcanza a través de la Kedushá. O sea, a través de poder elevar nuestro ser, nuestra vida, por encima de esta realidad, caminando en esa santidad, en aquello que el Eterno nos demanda, y de esta forma llegar a esos niveles espirituales que nos permiten poder tener acceso a todo lo que está en esos mundos superiores. Por lo tanto, los sabios nos enseñan que los ingredientes esenciales del carácter de Abraham se desarrollaron a través de estas pruebas, que son 10. Si Abraham necesitó vivir un proceso y dentro de ese proceso 10 pruebas, donde brotó todo ese potencial espiritual para llegar a ser una persona como el Eterno necesitaba que él fuera. Por lo tanto, es importante entender que nuestros desafíos y dificultades, todo aquello que enfrentamos como adversidad, no es casualidad, no es fortuito. O sea, están diseñados con gran precisión. O sea, toda prueba divina tiene 3 aspectos importantes que nosotros debemos tomar en consideración. Lo primero
es que toda prueba viene a ser un desafío para hacer grandes cosas que nuestra lógica no alcanza. O sea, quiere decir que el Eterno establece un desafío para que nosotros podamos salir de esta estructura que nosotros concebimos internamente en nuestra mente. Lo segundo, poder caminar bajo una enseñanza conforme a lo revelado y no de acuerdo a lo que de pronto tú concibes, de acuerdo a lo que tú captas, sino más allá de un conocimiento, a algo lo que lo supera, que viene a ser una revelación. Porque el conocimiento te hace estar consciente de aquello que establece la Escritura, pero no necesariamente comprometido con ella. Mientras que la revelación es algo que el Eterno te muestra, pero te sientes comprometido con ello y te hace responsable para actuar. Porque te sientes como que en deuda. O sea, como que ¿quién soy yo para que el Eterno me muestre esto a mí? Ahora necesito caminar conforme a ello. Y de allí la importancia que posee. Y el tercer aspecto es la oportunidad que el Eterno nos brinda para vivir apegados a su verdad. En pocas palabras, ver lo que el Eterno nos está mostrando y nos está revelando como un gran regalo, como un gran honor, como ese privilegio que el Eterno nos da de pensar por un momento, ¿quién soy yo entre millones que hay en el mundo para que el Eterno se fije en mí y me esté revelando aquello que pudiera revelar a otro? Entonces es, ¿qué tengo o de qué estoy hecho que yo puedo estar ignorando, pero que el Eterno sí sabe y que a través de este proceso y estas diversas pruebas me va a mostrar? Quiere decir que toda prueba viene a ser la forma en la cual tú llegas a conocerte a ti mismo y adquirir aquello que te va a permitir poder desarrollarte. O sea, sin el proceso y sin las pruebas que son partes del proceso, tú nunca podrás superar esas barreras internas, esas limitantes que tú tienes. Necesitas ir más allá. Luego en Génesis 18, del verso 6 en adelante, dice: Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y esto se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué sucede? Si vemos nosotros en la Escritura, en el capítulo 18, ahora se mencionan a los 3 malachim como anashim. En hebreo hay más de 5 formas o palabras para decir hombre. Y una de ellas es ish, que es la forma singular, como enseñan los rabinos, de anashim. La palabra ish también puede representar un ser espiritual, como dije previamente. O sea, quiere decir que ish viene a ser el nivel más bajo, como comentan los rabinos, en la posición de estos seres para poder manifestarse en este plano terrenal y poder llevar un mensaje que el ser humano, por su condición terrenal, pueda captar, pero que si no lo hace de esta forma estaría limitado. No pudiera captar el mensaje. Dice la Escritura, entonces, que Abraham los atendió, estuvo con ellos. Y de allí un punto importante,
que en nuestro pueblo siempre lo que es la hospitalidad, la forma como tú recibes, como tú atiendes a la persona que llega a tu casa, y sobre todo cuando es extranjero, porque alguien puede llegar a tu casa y lo atiende, lo recibes bien, pero luego se devuelve a la suya, que está en la misma ciudad. Pero el extranjero, que es la persona que llega a tu casa, pero no tiene esa capacidad luego de devolverse porque viene de otra ciudad o viene de otro país, la forma en la cual brindamos hospitalidad es sumamente importante. En la Torá se enseña que es un principio valioso el hecho de la hospitalidad y que de hecho cuando nosotros brindamos la hospitalidad, la bendición que está sobre esa persona que ha sido enviada por el Eterno recae en la casa de aquel que lo recibe. Por lo tanto, la persona que está recibiendo a este enviado, en su casa empezará a vivir un proceso en el cual el Señor va a hacer ajustes dentro de esta familia para que puedan recibir la bendición que va a ser impartida este hombre recibió para cumplir su misión. Por lo tanto, la misma Escritura nos dice que aquel que recibe un profeta, recibe de un profeta. Pero de igual manera, por ese mismo principio, a través de los métodos de interpretación, nos damos cuenta que toda aquella persona que recibe a alguien de autoridad, a alguien que ha sido investido por el Eterno para cumplir una labor en un lugar, en el momento que llega a ese lugar, en el sitio donde es hospedado, en ese sitio el Eterno reposa su bendición. De hecho, cuando vemos nosotros los espías que llegaron a la ciudad y que sabían que iban a destruir a la ciudad, en la casa donde fueron resguardados, que era la casa de una mujer, y que sabemos muy bien cuál era la profesión de esta mujer, producto de recibir a estos hombres, su casa no fue destruida, fue lo único que quedó. Por lo tanto, la Escritura misma nos dice que nosotros debemos ser hospitalarios y recibir a las personas con gozo, porque no sabemos a quién estamos recibiendo realmente, porque muchas personas sin darse cuenta recibieron en sus casas ángeles, gentes enviadas por el Eterno. Entonces Abraham nos enseña a través de la porción de la Torá lo que es la hospitalidad y la importancia de nosotros poder hospedar, poder brindarle la hospitalidad y todo aquello que se merece aquel que está llegando. Por eso, en nuestro pueblo, como siempre fuimos de alguna manera u otra forzados a ser extranjeros, valoramos muy bien a aquel que llega a nuestra casa para hospedarlo. Al punto que se enseña que la casa de Abraham tenía 4 puertas para que cualquier persona que viniera de cualquier punto cardinal pudiera tener una entrada, que no estuviera limitado a nada. Por lo tanto, vemos acá lo importante de todo esto. Dice luego en Génesis 18, versos 9 y 10, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él le respondió, aquí en la tienda. Dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Por lo tanto, cuando vemos nosotros en la Escritura, nos damos cuenta que ahora le están diciendo, y ahí la expresión hebrea que utilizan, según el tiempo. O sea, hacen referencia a un momento específico. O sea, no es cualquier tiempo del que se habla, sino un tiempo marcado por el Eterno. Marcado por el Eterno. Para que este hijo sea manifiesto. De hecho, se enseña a través de los sabios que ese tiempo señalado es como aparece en hebreo la expresión moed. Moed en singular o moedín en plural son convocatorias
que tiene un carácter profético en el cual el Eterno nos invita a que participemos, que aparece en el Levítico 23. Y los sabios enseñan que Isaac nació durante la celebración de los panes sin levadura. De esa manera la tradición marca el nacimiento de Isaac el día 15 de Abib, que va a ser el mismo día cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto. El mismo día del nacimiento de Isaac, el 15, va a ser el mismo día en el cual Mashiach, que muere un 14, resucita. Por lo tanto, cuando vemos nosotros que dice el tiempo específico en el cual Isaac va a nacer, nos muestra que el Eterno siempre establece todo en unas etapas y en sus tiempos que son perfectos. De hecho, cuando empezamos a ver, dice claramente en Génesis 18, versos 11 y 12. Génesis 18, versos 11 y 12. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea, Sara estaba viendo sus limitantes para que esa palabra que le habían dado se cumpliera. Y por eso le causó risa. Entonces le establecen que el hijo que van a tener se tiene que llamar Isaac, o sea, risa, para que siempre recuerde lo que ella experimentó cuando esa palabra se le dio. Ahora tú te vas a reír entonces de por vida, porque cada vez que llames a tu hijo, te vas a recordar del momento en que te reíste cuando te dieron la palabra, para que siempre te quede esa marca de que lo que el Eterno establece no está sujeto a leyes terrenales, no está limitado, no es el hombre el que va a cortar la mano del Eterno para actuar. Nadie puede coartar o limitar lo que el Eterno puede llegar a hacer. Al contrario, el Eterno supera cualquier cosa, al punto que los rabinos enseñan que siempre que van a ser un sádic, que siempre que van a ser alguien que viene de parte del Eterno para cumplir una labor emanada de los mundos superiores, ese nacimiento siempre tiene impedimento. Siempre el nacimiento de esa criatura no es de forma natural. O sea, la manera como se concibe ese hijo es de una manera que es inexplicable. Bueno, yo no sé, porque resulta de que yo estaba en esta condición así, 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 y humanamente no podía tener hijo. ¡Pum! Nació el hijo. Pero es que yo estaba haciendo esto y esto y esto, y mi esposo no podía, y yo no podía por esto. ¡Pum! Nace el hijo. Quiere decir que cuando el Eterno va a hacer algo, lo que necesita simplemente es a alguien que crea. Usted hace su parte y el Eterno va a hacer la de él. Cuando el Señor establece las parejas, estas parejas establecidas por el Eterno, que son vistas como una sola, el Eterno a ellos les tiene bendiciones establecidas. Pero las bendiciones de estas parejas no son simplemente para ellas, son también para todos aquellos que están cerca de ellos. Por lo tanto, cuando el Eterno establece esta pareja, es para bendecir a otros a través de ellos. Y estos hijos que vienen a través de estas parejas establecidas desde los cielos, establecidas en esos mundos superiores, como vemos nosotros en Génesis, cuando el Señor los crea y todavía no estaban en la carne y los bendice, esta bendición será el resultado de esa unión de esta pareja celestial.
Y por lo tanto, su hijo no es cualquiera. Su hijo es alguien que está marcado con un propósito. Limitado. Tú tienes que ver lo que el Eterno puede hacer a través de ti. Rashi, un gran comentarista de la Torá, dice que Sara, cuando escuchó lo del hijo, que ella vio su cuerpo, dice que se vio sus pechos que estaban secos, que empezó a mirarse y a darse cuenta cómo su cuerpo estaba envejecido, al punto que se enseña que ella carecía de ciertos órganos para poder reproducir. O sea, el Eterno no solamente le está diciendo que van a ser un hijo, sino que para que se den cuenta que es la voluntad del Eterno, Él permite que pasen todos esos años, que surjan todas esas limitantes para que nadie vaya a decir que fue de manera natural, sino que todo el mundo reconozca que la mano del Eterno estaba en ese hijo. Por lo tanto, las limitantes en edad, las limitantes que tenían por su condición natural, las limitantes que tenían por la carencia de estos órganos, trajeron como resultado de que ellos vieran que solamente la mano del Eterno era la que podía traer esto. Y de esta manera fue como se dio. Quiere decir que hay cosas que vendrán a tu vida que llegarán de una forma en la cual tú no te imaginas, pero que de igual manera el Señor lo va a hacer para glorificarse y bendecir a otros a través de ti. El asunto está en creer, en estar convencido de que el Eterno puede hacer grandes cosas, no limitar el poder del Eterno. Cuando nosotros obedecemos y honramos al Eterno, el Eterno nos va a honrar. Y no estamos buscando su honra, lo que estamos es comprometidos con Él. Dice la Escritura en Génesis 18, versos 13 al 15. Génesis 18, versos 13 al 15 establece. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Cada situación en nuestra vida, esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Hay para el Eterno algo difícil? ¿Qué cosa puede limitar o coartar el poder del Eterno? ¿Qué situación puedes estar atravesando tú? ¿Qué complicación, qué obstáculo, qué adversidad puedes estar atravesando tú? Y pregúntate, ¿hay algo difícil para el Eterno? ¿O no estás realmente conociendo quién es el Eterno? No has experimentado quién es, su poder, su grandeza. Si creó los cielos y la tierra, creó todo lo que hay en la tierra, y a nosotros, a su imagen y semejanza, la pregunta es, ¿lo que tú estás pasando es mayor que Él o Él es mayor que tú? La visión que tú tienes se ve. La visión que tú tienes es contraria a la Torah. Tú tienes que ver más allá. Tener fe es poder ver más allá de los límites. Poder tener fe es llenarse de expectativas de que cosas grandes van a suceder y que lo que está pasando solamente es el escenario que el Eterno brinda para que podamos conocer su grandeza. Lo grande de todo esto siempre es el Eterno. Nuestras aspiraciones son llegar a aquello que el Eterno establece como propósito. Ser parte de la redención y del mundo venidero viene a ser el desarrollo y el resultado de lo que internamente nosotros trabajamos. Y aquello que internamente nosotros
empezamos a ser procesados. Por eso es que cuando un rabino se veía con otro, siempre el saludo al despedirse es que puedas ver tu mundo interior. Que puedas ver tu mundo interior. Somos nosotros los que tenemos que trabajar en procura de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, de ver nuestro mundo interior, de ver aquello que otros no ven, pero que el Eterno depositó. Nosotros no estamos anhelando ser algo que el Eterno no ha establecido para nosotros, pero es importante caminar conforme a lo que sí es y que el Eterno puede obrar a través de nuestras vidas. Y muchas veces limitamos al Eterno. La religión ha causado un adormecimiento tan fuerte, creando apatía, letargo, indiferencia, donde se viven más de las emociones, de una palabra concreta, revelada por parte del Eterno. Se enseña desde el púlpito de los milagros, pero nadie cree que va a recibir uno. Se hablan de grandes cosas, pero no esperamos ni caminamos para que esas grandes cosas se den en nuestra vida. Es importante que nosotros veamos la historia de grandes hombres que aparecen en la Escritura, pero también es necesario que nosotros podamos experimentar grandes cosas en la nuestra y también poder contar la historia del Eterno en nuestras vidas, y no solamente en la de ellos. Por lo tanto, al tiempo señalado, le dijeron, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, tú vas ahora a querer engañar también al Señor. Ahora tú vas a decir que lo que hiciste no lo hiciste. Claro que te reíste, pero el Señor va a actuar. Dice luego en Génesis 18:16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí vemos que Abraham aparece aquí en toda su dimensión, ¿no? En su rol como profeta, como enseñan los sabios, compartiendo el conocimiento previo de la futura acción del Eterno en cuanto a Sodoma y Gomorra se refiere. Por eso, como dice la Escritura en Amós capítulo 3, verso 7, Amós 3:7, pues no habrá de hacer Adonai Elohim cosa alguna antes que revele sus recónditos designios a sus servidores y a sus profetas. Un comentarista, Abarbanel, comenta que Abraham amaba a Elohim y la norma es que el que ama devela sus cosas ocultas a la persona a quien ama. Por ello Elohim develará sus propósitos a Abraham en esta oportunidad. El Eterno no le va a esconder, no va a guardar nada a aquel que sabe que le ama. Vemos allí también la expresión Señor mío, que es la traducción de la palabra hebrea Adonai. Hay Adonai, Adoní y Adón. Aquí dice Adonai. Y esta expresión es la manera como puede reconocer el señorío del Eterno en su vida. Entender que todos los juicios del Eterno son justos. Y el hecho de que la Torá diga que el pecado se ha agravado en extremo nos indica una gran paciencia para mostrar su atributo de justicia. Pero era tan grande lo que allí sucedía que el juicio era inminente e irreversible. A veces
sin darnos cuenta, nosotros como que queremos ser más buenos que el Señor. Y queremos que el Señor actúe de una forma como si el Señor no lo supiera. Y esos son muchas veces los errores que cometemos, que no aceptamos a veces la manera como el Eterno puede proceder en un momento, pero que es necesario. Lo que pasa es que la realidad nos domina y el alma queda presa a una situación donde las emociones y los sentimientos nos juegan una mala pasada. Y la Torá establece que nosotros debemos colocar la voluntad del Señor por encima de nuestro corazón. Solo aquel que puede tener dominio de su corazón podrá caminar conforme a la voluntad del Señor y obedecerle plenamente. Porque la vida en disciplina es hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Y en este sentido, el deber tiene que superar a cualquier deseo interno que existe en nosotros. Nuestro deseo siempre tiene que ser nuestro desarrollo, nuestro crecimiento para ser uno con el Eterno, para unirnos a Él, para caminar conforme a su propósito y de esta manera poder cumplir con aquello por lo cual fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese es el propósito más sublime en nuestra vida. Pero estamos en un mundo donde nos relacionamos con muchas personas. Y allí donde nosotros debemos considerar con quién nos relacionamos y qué tipo de relación vamos a establecer con estas personas. Por lo tanto, tenemos que evaluar muy bien, así como lo hizo Abraham, así como lo han hecho otros hombres dentro de la palabra y otras mujeres que dejaron una herencia a través de sus acciones, de sus palabras, en una etapa de la historia del pueblo de Israel para bendecirlo. Por lo tanto, aprendamos de todo esto, ¿no? Así que será hasta la próxima. Bendiciones para sus vidas. Se les aprecia mucho, se les estima, se les respeta, esperando que esta palabra sea de bendición y sea un recurso, una herramienta más para su crecimiento y desarrollo espiritual. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos. Shalom.